Buenos días a todos, bienvenidos a una sesión más de nuestro proyecto IFMA en la nube. Hoy vamos a contar con CT Activa, nuestra empresa colaboradora, junto con su partner y también nuestro patrocinador bronce, Planon. Hoy nos van a hablar de un tema, como veis ahí, gemelo digital, gestión de Smart Building para la era post-COVID-19. Y bueno, quería antes comentar un poquito la dinámica. Va a haber una presentación de Carmen Castellano, que es directora de negocio de CT Activa. A continuación hará una presentación de la otra parte Julia Barr, de Planon. Y esta sesión va a quedar grabada, que colgaremos en nuestro canal de YouTube de IFMA España, publicaremos en nuestro newsletter del viernes, newsletter semanal, último viernes de cada mes, y podéis ir formulando preguntas que os surjan en el chat. Al final de la presentación de Carmen y de Julia vamos a ver si hay preguntas y solucionamos todo. Así que, bueno, pues para no perder tiempo, Carmen, te doy la palabra y todo tuyo. Gracias. Pues nada, Rosa, muchísimas gracias a ti en particular y bueno, y al IFMA en general por darnos esta oportunidad de compartir un proyecto que nos hace mucha ilusión, que es el gemelo digital que estuvimos desarrollando el año pasado, durante todo el año pasado en la Universidad de La Salle y que creemos que puede ser de interés para los socios del IFMA, sobre todo porque hace realidad una cosa que parece tan intangible como es el IoT, como es la digitalización, la conectividad de sistemas, etcétera, ¿no? Yo creo que es interesante, a nosotros nos ha servido de mucha utilidad para hacerlo más tangible. Sin más, vamos a comenzar. Voy a empezar por una brevísima presentación de la compañía. Yo creo que ya muchos nos conocéis, pero bueno, para los que no nos conozcáis, sencillamente deciros que el Grupo CT es una empresa que tiene ya más de 30 años de historia. Nacimos con la pasión de la tecnología en las venas, en este caso más centrada en el mundo industrial, en el mundo del diseño, proporcionando sistemas CAD para diseño mecánico. Pero bueno, a lo largo de estos años hemos ido diversificando, ampliando la propuesta, siempre con el cliente en el foco. Y a partir del 2004 nació CT Activa como parte del grupo. Ya son años, nos tapamos un poco porque ya nos da un poco de vergüenza incluso reconocer la edad, pero bueno, desde el 2004 llevamos aquí peleando para no solo quedarnos en la parte de diseño, sino también dar soluciones en la gestión de explotación, es decir, qué ocurre con los activos, qué ocurre con los edificios una vez que ya se han entregado. Y como os digo, el grupo fue creciendo, inicialmente 4 personas en su concepción en el 87, actualmente somos en todo el grupo, ya lo pone en la siguiente, pero bueno, os lo avanzo, más de 2000 personas, con 2 áreas muy diferenciadas, pero también muy unidas. La parte de soluciones, donde tenemos es la semilla del grupo, la capa integradora de solución tecnológica para apoyar a los clientes a mejorar esos procesos con sistemas informáticos, y aquí es donde está enmarcada mi unidad de negocio, que es Activa, y luego la parte de ingeniería, porque no podemos olvidar que en el día a día también necesitáis apoyo, necesitáis ayuda, necesitáis gente que no solo conozca la parte más generalista de los procesos, más consultiva de los procesos, sino también gente que esté trabajando con vosotros y os ayude a salir adelante. Entonces, de ahí nació la parte de ingenieros y ahora es nuestro hermano pequeñito, se ha hecho bastante más alto que nosotros, que el resto. Como os digo, ya somos más de 1.800 personas, con más de 2.000 clientes en el mundo y con presencia internacional, fundamentalmente en España, Portugal, Francia, Alemania e Inglaterra. Uno de nuestros principales clientes, uno de nuestros principales socios es Airbus, el grupo Airbus. Somos uno de los mayores proveedores de ingeniería para este cliente. Y ya para finalizar, sencillamente contaros cómo estamos estructurados. Ya os he comentado, en la parte de soluciones tenemos distintas unidades de negocio, cada una centrada en un fabricante o en una tecnología. La mía es la que más cercana está al mundo de Facility Management, porque nos dedicamos específicamente a esta disciplina y a proporcionar sistemas que nos hagan más sencillo el día a día en la gestión de nuestros edificios y activos, pero también hablamos mucho con otras unidades de negocio como puede ser Asidec, que es el mayor distribuidor en España y Portugal de software de Autodesk,
Ya veremos más adelante en la presentación cómo nuestros sistemas se conectan muy bien, se hablan muy bien con los de Autodesk, en particular con Revit y con AutoCAD. Tenemos CAD-Tech, que ya está más ligada al mundo industrial, distribuidor de Dassault Systems y con todo el software de diseño mecánico, simulación, etcétera. Y también Avantec, que igualmente, mundo industrial, en este caso Siemens. Y aquí sí que me gustaría hacer una especial mención al equipo de simulación porque ha estado participando activamente en este proyecto y nosotros estamos aplicando desde hace ya unos años la simulación que era muy habitual en el entorno industrial, la simulación de procesos la estamos aplicando también a los edificios porque consideramos que nos puede ayudar a predecir situaciones futuras, anticiparnos y cambiar un poco la actuación de acuerdo a lo que se espera que va a pasar. Y ya por último tenemos otra unidad de negocio que, por ser la última, no es menos importante, es una en la que nos apoyamos mucho tanto para la búsqueda de personal interno para nosotros como para la búsqueda de personal que puede estar trabajando con vosotros en cliente. Se llama Smart Talent. Es una especie de headhunting interno que la tenemos desarrollada porque hemos visto que los perfiles que nosotros necesitáis y que los clientes vosotros nos estáis demandando son muy específicos y muchas veces pues sí que se necesita este pequeño conocimiento para agilizar las búsquedas y tener éxito. Y ya por último vamos a empezar con el proyecto que tanta ilusión me hace. Este proyecto nos hace volver un poco a una época que querríamos quizá olvidar, que es la época de la pandemia. La concepción nació a finales del 2020. Ya sabéis, no os voy a contar nada nuevo. Estábamos en la época en la que ya se estaba planteando la vuelta a la oficina. Y la mayor duda para volver a la oficina, que desgraciadamente todavía la tenemos, era la calidad del aire. Ahí ya sabíamos que el virus se transmitía por el aire, con lo cual había una gran preocupación por la ventilación. De este modo, esa gran preocupación por la ventilación hizo que todos nos dedicáramos a abrir ventanas, nos olvidáramos también de la eficiencia energética e intentáramos que la renovación del aire fuera la mayor, aparte de que ya también se redujo la ocupación. Entonces pensamos a finales de 2020 que por qué no hacíamos un proyecto que nos permitiera conjugar esa necesidad de renovación del aire y esa salud de las personas con la eficiencia energética, de tal manera que nosotros pudiéramos trabajar, entender cómo se iba a comportar el edificio en función de la ocupación, cuál era la concentración de CO2 que se iba a producir en el edificio en función de esa ocupación y sacar los patrones que había que pasar al BMS con antelación para que actuara sobre los sistemas de climatización. Con este espíritu nos pusimos en contacto con Secartis, con Smart Tech Cluster, que nosotros somos partners de este clúster de empresas, y les propusimos el proyecto y decidimos proponerlo a Axio, que teníamos una serie de subvenciones y unas ayudas. La verdad es que estamos muy contentos con las asociaciones a las que pertenecemos. En primer lugar, el IFMA, porque estáis haciendo una labor fundamental, no solo en promover nuestro trabajo, sino también en ponernos en contacto con partners que veis aquí, como puede ser Innova IT, La Salle, Loxon, Prosume, Noumena, MSI, Tecnalia y Siemens, que nos han ayudado a hacer realidad este proyecto que en concepto parecía tan complejo, pero que hemos visto que era totalmente viable. ¿Y en qué consiste el proyecto? Pues sencillamente La Salle puso el IoTCAD, unas salas del IoTCAD, uno de los centros que tiene allí dentro de la universidad. Se hizo la representación virtual 3D para un gemelo digital, no puede faltar en el gemelo digital esta representación tridimensional. Se hizo la representación tridimensional, se hizo una monitorización tanto de la ocupación como de la concentración de CO2 que había en el edificio. Adicionalmente, se aprovechó para medir otras variables, como por ejemplo la temperatura, dado que los sensores que pusimos pues permitían esto también, y así podíamos ver la correlación entre la concentración de CO2, la temperatura, bueno, hacer un poco más complejo el proyecto con más variables. Con esto teníamos la situación actual, ya teníamos información sobre qué era lo que estaba pasando en el edificio, a qué horas había más gente, a qué horas había más CO2, etcétera. Y vamos midiendo todos estos valores mediante los dispositivos que pusimos y que ahora contaré más adelante, pero también lo que incorporamos, que es la parte fundamental de este modelo, es un algoritmo de simulación que a partir de toda la información que se recibía en el edificio era capaz de anticiparse, ver cuál iba a ser la ocupación futura
y enviar señales al BMS para decirle cómo tenía que actuar sobre la climatización para revertir esa posible situación, ¿no?, de alta concentración de CO2 y conseguir esta actuación que era la última parte sobre el edificio. Entonces, los objetivos, como os he comentado, eran varios. A ver, había uno muy claro, que es el de seguridad, que es el de aumentar la seguridad de las personas, evitar la transmisión del virus, actuando sobre esta climatización. Ese es muy claro, pero no nos podemos olvidar también en otros que he dejado caer antes de pasada, como puede ser la eficiencia del edificio, mejorar la eficiencia de ese edificio reduciendo los costes de climatización. Ahora, hace 2 años no sabíamos que íbamos a estar en la situación que estamos ahora, con lo cual, desde luego que dada la situación actual, con todo el conflicto internacional que tenemos, el aumento del precio de energía, esto cobra incluso más relevancia, ¿no? Y luego también en la parte de eficiencia, vuelvo a decir, el coronavirus nos ha hecho olvidar un poco toda la parte del compromiso con la sostenibilidad, pero es fundamental, no podemos olvidarnos, porque si no, no será el coronavirus dentro de unos años lo que tendremos, lo mismo tendremos una calidad de aire exterior irrespirable. Entonces tenemos que seguir con este compromiso medioambiental y para eso es muy importante el ajustar en la medida imprescindible esta climatización, garantizando el consumo energético óptimo. Luego la operación. Un gemelo digital, ya al margen de que este tiene un concepto muy concreto que os he comentado, también me va a permitir tener una visión general de todos los sistemas del edificio, ayudando a los gestores a poder actuar de una manera más ágil, más sencilla. Y las simulaciones, por supuesto, aumentan eficiencia. Todos queremos poder predecir el futuro, afortunadamente con los sistemas que ya se han desarrollado durante tanto tiempo en industria, estamos en disposición de, bueno, si no predecirlo completamente, por lo menos anticiparnos a lo que pueda pasar. Y en esta línea está toda la parte de gestión de riesgos, ¿no? Con el gemelo digital podemos ver, con este algoritmo de simulación, podemos ver también cómo están funcionando los sistemas de climatización y anticiparnos a posibles fallos en función de la operación. Eso sería, por ejemplo, una extensión natural de este proyecto, sería aplicar este algoritmo para poder hacer mantenimiento predictivo de los sistemas y no solo limitar a actuar en función de la concentración de CO2. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. En cuanto a la metodología, bueno, ha sido muy sencilla. Tenemos una capa de gestión que ha estado presente en todo el proyecto y luego todos los distintos partners hemos estado coordinados por el clúster SmartTech de Secartis en las distintas fases. Primero elegimos el edificio, estuvimos valorando distintas alternativas. Uno era usar el propio edificio del clúster y otra alternativa era usar el de La Salle. Valoramos y decidimos que el de La Salle, dado que ya tenía BMS, tenía cierta inteligencia el edificio, nos iba a ser más sencillo, y teníamos también planos que estaban muy detallados, nos iba a ser más sencillo avanzar en el proyecto porque a fin de cuentas lo que nos interesaba era obtener resultados, ¿no? Saber exactamente si funcionaba o no toda esta idea que teníamos, esta concepción. Después realizamos la digitalización del edificio. A continuación, instalamos todos los sistemas de monitorización, gracias a los partners con los que contábamos en el proyecto, que eran especialistas en este tema, en estos dispositivos de IoT y de medición. Se realizó esta visualización y monitorización en tiempo real y todos estos datos, una vez que tuvimos un conjunto histórico de datos de 1 mes, 2 meses, ya pudimos aplicar el algoritmo de simulación. Y luego, por último, sacar las instrucciones que había que realizar, las actuaciones que había que realizar sobre el edificio. Y luego ya, finalmente, como colofón del proyecto, se desarrolló un informe con todas las recomendaciones y el análisis de los resultados que habíamos obtenido. La primera fase de digitalización era muy sencilla, teníamos los planos, la verdad es que teníamos la suerte de contar con planos muy detallados, se hizo el levantamiento en BIM y esto sirvió de entrada tanto para la capa de visualización como para la capa de simulación, que no solo son algoritmos matemáticos, sino que también tienen la representación en tiempo real de cómo se va moviendo la gente, etc. Ya os digo que aquí hay una parte, dentro de los modelos digitales, tiene una parte bastante importante de cómo presentar los resultados y hacerlos más accesible para el observador, para la persona que luego los tiene que interpretar. El modelo se hizo tanto en la capa de arquitectura como en la capa de instalaciones. En este caso había una instalación muy clara que nos interesaba mucho, que era, ya os he comentado, la de climatización, que era sobre la que íbamos a actuar.
pero en un gemelo digital a nivel general el grado de detalle es el que marca el cliente, el que desea tener ese gemelo digital, el que luego lo va a utilizar. Aquí BIM permite, lo sabéis perfectamente, permite todo, permite llegar a construir modelos perfectamente ligados a lo que es la realidad, réplicas de la realidad, pero bueno, hay que ver la relación coste-beneficio de todo eso. Aquí en este caso nos centramos en lo que os he comentado, arquitectura e instalaciones. En la digitalización, como os digo, primero se hizo el levantamiento a partir de los planos en CAD, después se realizó con Revit y por último esta fase, dependiendo de la tecnología con la que cuente cada empresa, pues es necesario o no. Nosotros decidimos en este caso, falta una X, perdón, exportación a OpenBIM, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo queríamos cargar posteriormente en una herramienta de visualización que nos cedió Tecnalia, que es gratuita y que nos permite, no necesita software propietario. En este caso, para este proyecto, nos lo permitió Tecnalia, que es el visor Cloud IoT que tiene. Entonces, aquí podíamos ver tanto el modelo geométrico como luego cualquier información sobre el estado de las instalaciones, los sensores, lo que era muy interesante para la finalidad que nosotros teníamos en mente. En la capa de sensorización, pues revisamos qué sensores había en el edificio y también los complementamos con aquellos que nosotros consideramos que eran convenientes para lo que queríamos, el resultado que queríamos obtener. Se han instalado en concreto sensores, nada, poquitos, se instalaron, era un modelo muy acotado a una sala, se instalaron 4 sensores que medían temperatura, humedad y dióxido de carbono, la concentración de dióxido de carbono. Se instalaron también unas cámaras en los accesos para medir la ocupación, contaban personas, eran unas cámaras ciegas muy sencillas que no grababan imagen, sino que contaban el número de personas que había. Y luego también se instalaron los actuadores para abrir las rejillas de ventilación en aquellos ramales sobre los cuales se quería actuar y que estaban relacionados con el espacio objeto del estudio. Esto sencillamente es una imagen de donde pusimos todos los sensores. Y aquí esto es sencillamente la representación del algoritmo de las cámaras que también tenían, pues eso, lo que os he comentado, o sea, estaban habilitadas con inteligencia artificial para poder detectar la ocupación de la gente a través de algoritmos también de visión computerizada. Y ahí vemos qué área cubría cada una de las cámaras en la imagen. En cuanto a la simulación, teníamos como entradas del algoritmo de simulación, teníamos la ocupación, tanto la actual como luego la prevista, y luego la temperatura, CO2 y humedad. Eso era lo que se cargaba en el algoritmo de simulación. Y luego de salidas, lo importante era sacar la actuación a realizar y luego todos los datos que se habían ido recibiendo de las cámaras, de los sensores, etcétera, se almacenaban también en la base de datos para incrementar el histórico. Tenemos que pensar que la simulación, cuantos más datos de partida tenga, más fiable va a resultar. Entonces, nosotros lo que decidimos era no usar solo la información en tiempo real que nos estaba llegando de las cámaras y los sensores, sino también utilizar los datos históricos que se iban registrando, con lo cual mejorábamos la fiabilidad de la predicción. Y luego ahora os voy a poner un vídeo de la simulación para que veáis cómo es. Espero que se vea, si no se ve, Rosa, me lo decís. Pero bueno, aquí vemos el simulador donde veis la maqueta representada en tiempo real. Aquí tenéis también los sensores de los que se iba recibiendo datos. Esto es un ejemplo para que veáis cómo se pueden cargar, pero realmente no se cargaban de Excel, sino que este simulador estaba conectado directamente a una base de datos de donde recibía esa información de las cámaras y era capaz de procesar esa información en tiempo real. Aquí, por ejemplo, pues vemos los valores de temperatura que hay en los sensores, los que están de los distintos parámetros que están recogiendo los sensores. Vemos cómo va entrando la gente en el edificio. Esto ya está simulando, ya está viendo, está intentando anticipar. Esta parte se puede obviar, se puede hacer todo con la parte de código que dijimos, pero ya os digo, es más representativo el ver cómo se comportan las personas, tiene algoritmos de comportamiento que pueden simular cómo se van desplazando las personas por el edificio, qué costumbres tienen, si van a la cafetería, si se sientan en una silla, etcétera, y así podemos distribuir las personas en los espacios y ver cómo esos espacios van aumentando, ¿no?, su concentración de CO2.
Y luego una parte importante del simulador, a fin de cuentas, es la parte de predicción, ¿no? Los informes de resultados. Aquí vemos cuál es la curva que tenemos que está prediciendo de CO2 que va a haber, igual la de temperatura, igual la de humedad, ¿no? En los distintos sectores que teníamos separados en el edificio. Y luego la parte final, la más interesante, es precisamente en función de esta evolución de las curvas, se pueden poner alertas, que era lo que nosotros pusimos, con la hora estimada en la que se va a superar un umbral que hemos establecido. Estas alertas se enviarán al BMS para que pueda actuar con antelación. La idea es poder saber que el sensor X que está en el sector Y va a superar, veis aquí vemos que no tenemos ningún aviso de los sensores, podemos ir revisando el valor de los sensores y los avisos, pero lo que nos interesa es estar pendientes para cuando un sensor dé un aviso de superación de un umbral, para poder trasladarle directamente al BMS esa instrucción, para que se anticipe a ese aviso que vamos a tener. La simulación se puede ir cambiando, el tiempo de la simulación se puede ir cambiando la velocidad, es decir, puedo hacerlo pues al doble o puedo directamente simular en una hora, pues puedo simular un mes entero, ¿no? En función del histórico que tenga. Aquí, por ejemplo, veis en la imagen que tenemos ya que se estima superar el valor máximo de CO2 a, no sé, no me he dado tiempo a ver la hora, pero bueno, a la hora que sea. Entonces, con eso ya podemos actuar sobre el BMS. Igualmente se estaba haciendo sobre todos los parámetros. Ya que os lo he contado, vamos a pasar directamente otra vez a la presentación y nos vamos a la parte de objetivos ya. Entonces, los objetivos alcanzados que hemos tenido, las conclusiones que hemos sacado en este proyecto están aquí representadas. Hemos sido capaces de predecir los niveles de CO2 y temperatura, como os estaba comentando, y establecer, fundamental, un plan de actuación, que era la finalidad del proyecto. Hemos también conseguido mejorar la seguridad gracias a la mejora de la calidad del aire. Esa era una de las funciones fundamentales, el poder ver si la calidad del aire iba a ser lo suficientemente buena como para poder retornar de una manera segura. También hemos visto una mejora de la eficiencia energética. No cabe ninguna duda de que actuar sobre los BMS para que cambie la climatización con antelación va a ser mucho más eficiente que preventivamente activar al máximo la ventilación. Estamos hablando de que tenemos edificios inteligentes que además ya se vieron mermados esa inteligencia con el coronavirus porque no pudimos ventilarlos de otro modo que activando muy fuerte la renovación del aire y consumiendo muchísima energía, ¿no? Entonces, esto es una gran ventaja de este modelo. Sostenibilidad, vuelvo a decir, junto a la mejora energética, no es solo cuestión de dinero, sino también de medio ambiente y sostenibilidad. Y luego, por otro lado, pues por supuesto, la reducción de costes que supone un modelo de este estilo es tremenda. Siguientes pasos. A ver, los siguientes pasos ya, una de las cosas que estuvimos valorando durante el proyecto era la posibilidad de incorporar predicciones, algoritmos también para valorar este consumo energético, es decir, no centrarnos de manera indirecta en el consumo, actuando sobre el CO2 o sobre la climatización, sino aplicar este mismo algoritmo al consumo energético en sí mismo y poder mejorarlo incluso más. Este sería un siguiente paso a realizar en este modelo para poder crecer. Y luego en la capa de gestión, ya habéis visto, es un modelo muy sencillito, es un proyecto que se llevó a cabo a lo largo del año pasado, y se puede quedar cojo en algunas cosas, ¿no? Ya sabemos todos los que estamos aquí, que estamos comprometidos con el Facility, sabemos muy bien que hay sistemas de gestión de Facility que ya están muy preparados para recibir esta información y que nos pueden facilitar toda esta capa de proporción de datos que necesitamos para la simulación de una manera mucho más fiable, mucho más sencilla y sin tanto esfuerzo como hemos realizado nosotros para recoger toda esta información. Entonces, la integración con los sistemas WMS, como puede ser Planon o los sistemas BMS del edificio, también es un avance natural en lo que es este proyecto. Por eso también hemos querido invitar a Julia, que vendrá ahora a continuación, cuando ya acabe la ponencia, a contaros cómo hacerlo posible con Planon. Y luego hay otra parte importante del gemelo digital que no hemos hablado, que es de cómo aplicarlo para optimizar
cosas tan mundanas como la gestión de espacios. Con la COVID vino también otra cosa, que es la preocupación del uso de los puestos. De repente teníamos que anular puestos, teníamos que ver cómo controlar que la gente que estaba en la oficina fuera la que tenía que estar, tuvimos que ver cómo optimizar y reducir costes. Hubo otras necesidades, ¿no? Quizá ya no eran tan necesarias las grandes salas de reunión que teníamos en el pasado, pero sí salas de concentración para poder hacer estas videoconferencias que se han metido de una manera tan de pleno, ¿no?, en nuestras vidas. Entonces, es necesario también disponer de este tipo de sistemas, saber bien ese comportamiento de las personas que hemos visto en la capa de simulación. Nosotros podemos aplicarlo para ver cómo nos vamos a comportar y qué necesidades de espacio futuras vamos a tener. Y para eso este tipo de sistemas también son de gran utilidad, ¿no?, para no tomar decisiones sobre intuiciones, que no digo que sean desacertadas, que normalmente suelen estar alineadas con lo que se necesita, pero sí un poco más informadas, ¿no?, con información más tangible y sin menos riesgo a la equivocación, porque cuando hacemos cambios en los espacios, cambios en el mobiliario, pues qué duda cabe que tienen también impacto económico. Y sin más, le paso a Julia, Julia Bar de Planon, que nos va a hacer no sé, un espejo de esta presentación, pero ya con un software comercial que es Planon. Cualquier pregunta, estoy abierta a la contestación, lo haremos en el turno de preguntas al final de la sesión y nada, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, voy a cortar un momento el audio, Julia, para que... Bueno, lo puedes poner en mute. Ahora bien, espero que me escuchen bien. Voy a compartir mi pantalla también. Espero que lo ven. Ok, bueno, para empezar, muchas gracias para invitarme y darme esa oportunidad para compartirte un poco cómo crear un gemelo digital en específico con Planon. Y antes de empiezo con esto, un poco sobre Planon, ¿no?, sobre el grupo. Estoy trabajando para Planon 5 años y me enfoco mucho en el desarrollo de Planon en el mercado español, junto con Sete Activa y con Carmen también. El grupo nació en Holanda en 1982. Sigue ser con su headquarters en Holanda, en donde vivo yo también, y ahora crecimos con nuestra plataforma de Integrated Workplace Management System como líder en el mercado ya desde hace 6 años seguidos como líder, y tenemos más que 2.500 clientes en el mundo, con lo cual algunos de estos son, por ejemplo, Shell, Unilever, Heineken, y también, por ejemplo, en España, el Business School, IE y IS, y Galp, por ejemplo, Data4 también. Y aparte de eso, lo que ves en la mapa, estamos con oficinas en 12 países, y los que son un poco menos naranja son en donde estamos trabajando junto con nuestros socios. Perdón, Julia, disculpa, ¿Sí? soy Rosa. No estás compartiendo la pantalla, tu presentación. ¿No? A ver. Gracias. ¿No se ve en pantalla ya? ¿Se nota? No, pero no se ve. No se ve. Qué extraño. ¿Cómo lo hago entonces? Share. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, lo dejo así para que veas la pantalla del grupo un poco también. Bueno, acá la mapa con las oficinas, un poco de noticias sobre el desarrollo, los empleados que tenemos en el mundo, las oficinas en donde estamos, y también el cuadrante de Verdantix, en donde demuestra que Planon es líder en el mercado de Integrated Workplace Management Systems. Esto es de 2022.
Y bueno, después sigo para no duplicar un poco mi historia, ¿no? Bueno, ¿de qué consiste nuestra solución? Tenemos una plataforma IWMS con, espera que se está bloqueando mis noticias un poco, con el objetivo de gestionar todos los edificios activos y todo el entorno de los edificios, también servicios que tienen que ver, por ejemplo, con hacer una reservación de sala o visitantes, cosas así. Distinguimos 5 módulos clave, de hecho que son gestión de mueble, gestión de espacio, gestión de mantenimiento y activos, servicios integrados y al fin gestión de energía y sostenibilidad. Y depende, independiente de qué módulo estás usando de Planon, tienes acceso a la plataforma que tienen, por ejemplo, preconfiguraciones de reportes, de flujo de trabajo, de usuarios, depende de qué estás usando. Aparte de eso, tienes herramientas para desarrollar y conectar también otras soluciones, por ejemplo, IoT, y seguir desarrollando tu propio plan, digamos. Aparte de eso, es una solución live, así que no tienes que hacer un proyecto muy grande cada año, pero tienes nuevas versiones de Planon cada mes. Así nunca pierdes nuevos bug fixes o nuevas funciones que nos da en la plataforma. Quería enfocarnos en esa historia, enfocando en Gemelo Digital, en una de las herramientas que estamos desarrollando, que son 2 herramientas clave para seguir conectando IoT y sensores para obtener toda la data, Big Data, para seguir, para poner acciones luego, que son IoT Connectivity Services y IoT Twin Services. Para crear un gemelo digital en la plataforma Planon, podemos ofrecer varias de las tecnologías líder en el mundo en combinación con nuestro paquete de software, incluida solución de plataforma de Exonice, que es lo que estamos armando juntos con Exonice dentro de Planon como herramienta de IoT Twin Services. Pero primero demos un paso atrás y hay que pensar por qué quieres crear un gemelo digital. Entonces quería llevaros al concepto antes, porque no desea comenzar a colocar sensores en todos los lados del edificio sin pensar antes qué es el objetivo que quieres alcanzar. Entonces, esencialmente los gemelos digitales se crean con fines de monitorización. Este seguimiento se permite obtener información sobre, podría mejorar, por ejemplo, su huella de CO2, niveles de confort, seguridad de los empleados, que ha comentado Carmen también antes, y al recopilar los datos de sus aplicaciones de gemelos digital, puede agregar lógica de procesos automatizados en el gemelo, en Planon. En última instancia, para obtener una determinada acción como resultado. Ese resultado se puede crear a través de una interacción que puede ser humano, respuesta de servicio, o puede ser automatizada con deep learning, machine learning. Por ejemplo, el sensor monitoriza una temperatura ambiente de 27 grados, las aplicaciones del gemelo digital determinan a través de la lógica que está en Planon que es demasiado calor, luego manda una acción al activo para, por ejemplo, enchufar el aire acondicionado y bajar la temperatura automáticamente sin que nadie, ningún humano, tiene que hacer algo. Bueno, entonces tenemos los sensores, observación en Planon y acumulación de todos los datos, poniendo procesos y lógica dentro de Planon y detectar
qué acciones hay que hacer depende de la data que entra. Un poco profundizar en esto, hay que pensar que tienes a un lado aplicaciones empresariales que puedes usar para hacer la monitorización, ¿sí? Y al otro lado, la plataforma IoT con sensores que son más o menos más los gastos que tiene que hacer para alcanzar un gemelo digital. Entonces, siempre hay que pensar con la pregunta empresarial, qué problema quiero resolver, y luego qué activos necesito monitorizar, comprar los sensores para conectar estos activos y pensar, ok, entonces luego cuando entra toda la data de serie en mi gemelo digital y mi plataforma, qué reglas tengo que poner para saber qué tengo que hacer después, qué respuesta tengo que dar a ese evento que pasa cuando detecta algo diferente que lo de normal. Y luego tienes que tener controles que son automatizados o humanos y accionar. Entonces, tienes que pensar qué eventos puedo poner y qué interacciones proporciona el activo inteligente. Como os he comentado, que hay la opción de hacerlo en una forma humano o inhumano. Y noto que cuando está inhumano, normalmente no se da la opción de visualizar lo que está pasando, pero está totalmente automáticamente a través de lógica de machine learning. Pero cuando sea humano, por ejemplo, se puede mirar lo que está pasando en un modelo BIM, por ejemplo, y todo lo que estoy mostrando ahora, estas pantallas de visualizar qué está pasando, se puede hacer a través de Plano, dentro de Plano. Por ejemplo, el módulo BIM para mostrar cuáles activos necesitan atención, o para mostrar la calidad de salas en la reunión en una mapa de CAD, o al lado de la puerta, por ejemplo, en una pantalla aquí en la esquina en la izquierda. Un ejemplo más sencillo será mostrar la ocupación de espacios en una app para los empleados, para saber, bueno, a dónde reservar. Otro ejemplo más avanzado puede ser la combinación de fotografía 3D mostrando nube de puntos con láser que ofrece nuestro socio Hexagon, Leica, más conocido Leica en España, supongo. Entonces, de todos modos, la forma de visualización depende también de lo que quiera alcanzar con esa visualización, así como quién debe que ver información y en qué formato. Un cliente nuestro depende de tener diferentes niveles de información accesible en sus inmuebles, y algún edificio tendría un módulo BIM listo y otro no. Y los formatos que demuestre aquí pueden convivir entre ellos en Plano. Bueno, ya que hemos creado un gemelo digital en la historia ahora, podrá comprender y dar forma al mundo físico dentro del mundo digital que hemos creado. El programa digital Twin de Reino Unido, Inglaterra, cita lo siguiente, que los gemelos digitales son representaciones digitales realizadas de activos físicos que se pueden usar para monitorizar y predecir el rendimiento, proporcionando información e intervenciones. Este conocimiento conduce a una mejor intervención y desbloquean el valor del mundo real de los activos a través de ahorros financieros, mejor desempeño y servicios y mejores resultados para la sociedad. Por ejemplo, calidad de vida en la oficina. Aquí os presento un vistazo de plano de cómo entra el Big Data, que está al siguiente acá, y luego cómo controlar
toda la data que entra bajo los eventos o bajo la lógica que ya está dentro, y se puede hacer acciones con la información, por ejemplo, bajar la luz o bajar la temperatura cuando llega a algún punto. Y esto se puede hacer con las herramientas en la plataforma Planon, que se llama aquí abajo IoT Connectivity Services y IoT Twin Services. Bueno, obviamente esto da también beneficios. Tener una plataforma como Planon con las herramientas de configuración adecuadas y los servicios conectados que le permiten crear su gemelo digital tiene muchos beneficios para su negocio. Con la tecnología IoT y la plataforma puede adoptar la diversidad. Nuestras capacidades de conectividad IoT le permite conectar rápidamente todos los dispositivos y activos, incluso los sistemas heredados que ya existen en su cartera de real estate pueden incorporarse fácilmente. Esto le permite mejorar su negocio con la toma de decisiones automatizada y respuestas comerciales basadas en eventos. Pero antes de empezar con esto, siempre hazte la pregunta primero: ¿por qué necesito crear un gemelo digital? ¿Y qué necesito para crearlo? Bueno, muchas gracias. Y bueno, ahora os pregunto, la primera pregunta es: ¿cuáles problemas tienen en su oficina que quiere resolver con un gemelo digital? Bueno, Carmen y Julia, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido unas presentaciones las vuestras muy ilustrativas para aquel Facility Manager que esté ahí en vías de estudio de poder implantar un proyecto de este tipo. Creo que ha sido muy, muy interesante. Yo me he quedado con pues, las mejoras productivas en los espacios y en los entornos de trabajo. Y bueno, que todo esto también se traduce en reducción de costes, que esto también el Facility Manager se lo tiene que vender al financiero, ¿no? En las empresas. Creo que es interesante. A ver, veo que no hay ninguna pregunta en el chat. Podéis escribirla ahora, pero bueno, mientras tanto, yo tenía una pregunta porque, a ver, bueno, pues este proyecto de gemelo digital habéis hablado, recoge datos de CO2, de ocupación, pero ¿se puede ampliar a otros sensores? Carmen o Julia. Sí, contesto yo. Sí, perdona, Julia. Es que estamos en la misma sala y se acopla un poco. ¿Tienes ya ahora mejor? Sí, ahora sí. Que tienes que cortar el altavoz, yo creo. Mira, ya está, da igual, no me oigo por el altavoz, no hay ningún problema. No, sencillamente, a ver, sí se puede ampliar a otros sensores. Como os comentaba al principio, nosotros elegimos el de CO2, pues básicamente por el momento en el que estábamos y porque considerábamos que era de interés. Pero, por supuesto, la idea es ir gradualmente. Primero, cada empresa, como bien ha dicho Julia, lo primero que tiene que hacer es ver para qué necesita un gemelo digital, si lo necesita, qué es lo que quiere conseguir, cuál es el objetivo. Siempre hay que tener el objetivo en mente. Este proyecto nació de un objetivo, nació del objetivo de mejorar la calidad del aire para poder garantizar una vuelta segura a la oficina. Eso es como se concibió el proyecto. Pues exactamente igual con proyectos internos que tengamos cada uno en nuestra organización. Y ese objetivo puede ser reducir, por ejemplo, el consumo energético, que eso yo creo que es lo que tenemos en mente a día de hoy todos. También puede ser mejorar la fiabilidad de los equipos, de las instalaciones, evitar los fallos. En función de eso, se estudia, se mira qué sensores son necesarios y se pueden incorporar en el gemelo digital. Vale, estaba viendo... Ay, no te oigo, Rosa, espera, es que tenía que cortar, perdóname. Dime. A ver, una de las dos, desactivar el micro. ¿Ya lo tienes activado? No, es que no veo las acciones.
Julia, Vale. desactivar, vale. Se ha ido la pantalla. Presentación. Bueno, mientras tanto, muchas gracias, Carmen, por tu respuesta. Pon el altavoz, Julia. Pon el altavoz. ¿Altavoz? Ok. Sí, el altavoz solo, ya está. Ahora, a ver, dínos otra vez, sí, por favor. A ver, te quería preguntar también, porque bueno, has hablado que el proyecto tiene muchos componentes, Revit, simulador, sensores, pero ¿son necesarios todos para tener un gemelo digital? O sea, ¿es necesario desarrollar todo desde cero? No, igual que también, a ver, claro, que si pensamos en un gemelo digital completo, con la idea que ha comentado también Julia, ¿no?, de representación fiable, fidedigna de la realidad, eso es más complicado, pero yo creo que la tecnología hay que usarla y tenemos que aplicarla en la medida, primero en los objetivos que tengamos y en la medida de la información de la que dispongamos. Y lo bueno de este tipo de proyectos y de este tipo de sistemas es que nos van a permitir, son escalables, nos van a permitir ir gradualmente incorporar cosas. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, pues un sistema de gestión de activos y tenemos también Revit o tenemos sencillamente los planos en CAD, ese es el primer paso, se puede ir conectando esa información porque siempre tenemos que tener, como he comentado al principio, un histórico de datos. Entonces, la primera parte es organizar la información de la que disponemos e ir añadiendo distintas capas al modelo que nos vayan interesando. Si no tenemos, imaginamos, no tenemos sensores, muchas veces el propio BMS ya da información suficiente, sobre todo si lo queremos orientar al mantenimiento predictivo, ya nos va a dar información suficiente sobre el historial de los equipos de averías, más todas las normas de mantenimiento que tengamos cargadas y los protocolos que se hayan aplicado en los activos. Con eso ya podemos también montar un gemelo digital. La capa de visualización, como os comentaba durante la exposición, nos ayuda muchísimo a entender la información de una manera ágil. Nos ayuda mucho la presentación por cómo estamos nosotros, cómo funciona nuestra cabeza. Todo lo que se representa gráficamente siempre es de mucha utilidad y nos es más rápido trabajar, pero eso no quiere decir que sea imprescindible. Nosotros, por ejemplo, aplicamos simulación de procesos en distintos entornos y muchas veces lo que necesitamos es el dato final, porque si lo que queremos en este caso es actuar sobre el climatizador, no necesito tener representados los niveles de CO2 en cada una de las zonas, ni necesito tener representadas las personas cómo se van moviendo. Lo que necesito es tener datos de las cámaras, datos de los sensores, que me digan la situación actual, el algoritmo que me diga la futura y las instrucciones que mandará el BMS. O sea que la respuesta a la pregunta es, las distintas capas del modelo tienen su función, pero no son todas imprescindibles para montar un gemelo digital. ¿De acuerdo? Vale, no sé si, a ver si hay más preguntas. No veo preguntas. Alguien creo que había levantado la mano, no sé si puede hablar o ponerlo en el chat. Otra preguntita que yo creo que es de Patricia Sánchez Valladares, ha levantado la mano. No sé si puedes activar tu micro y preguntar o tienes que escribir la pregunta en el chat. Patricia. Así. Hola, buenos días. No, he levantado la mano, así que perdón. Perdóname. Que no quiero unos rojos. Has levantado la mano. Vale. Sin querer. Vale, no pasa nada. Entonces, no sé, yo creo que hay una pregunta que puede ser de interés general, que es muy caro implantar un proyecto de este tipo. A ver, aquí ya el comodín del Que público. como he dicho antes, siempre hay que venderlo dentro de la empresa, que esto no es un gasto, es una inversión que se traduce en beneficios y en ahorro de costes y tiene muchas ventajas, ¿no? Pero al final, pues eso, ¿es caro? No necesariamente. A ver, como siempre, yo creo que puede estar cansado todo el mundo de oírnos decir siempre lo mismo, pero es que es una realidad. Depende muchísimo, muchísimo, muchísimo del alcance que se le quiera dar. Pero vamos, para mojarnos un poco y dar un número y no tener aquí una idea general y aterrizarlo un poco, que también era un poco la idea, ¿no? Que se viera que es algo tangible y que sí que se puede ejecutar. Si estamos hablando de un piloto como el que hemos visto aquí,
se puede conseguir para una zona muy acotada, que se tengan ya sensores, etcétera. Yo creo que por unos 50-100.000 euros se puede montar perfectamente un piloto que nos va a dar resultados, que no es solo para validar que todo funciona correctamente, sino para dar resultados. Y eso es una cifra que yo creo que vamos, no tengo ningún miedo, sí que se puede ver. En torno a los 50.000 euros ya se pueden hacer cosas bastante interesantes y vamos, si estamos hablando de temas de eficiencia energética, etcétera, que están fundamental ahora, yo creo que se recupera bastante rápido, ¿no? Claro que el retorno es rápido, ¿no? Sí, porque la simulación, por ejemplo, que os he comentado al principio, no es algo intangible, lo estamos aplicando tanto en industria como en facility a diario y como nos permite anticiparnos, consigue retornos muy rápidos. Y consigue también, hay otra parte que tiene la simulación, que es validar inversiones. Esa no lo he comentado al principio, pero por ejemplo, si yo quiero saber cómo se va a comportar el edificio ante una reforma, un cambio en las instalaciones de climatización, de energía, etcétera, yo puedo aplicar también este algoritmo de simulación para saber si voy a tener el retorno adecuado o no. Yo siempre cuento un caso que mis compañeros que han hecho el proyecto me matan porque han hecho simulaciones súper complejas en industria de plantas, por ejemplo, que estamos aquí en Getafe nosotros al lado de Airbus, de la planta de Airbus, han simulado toda la planta. Y siempre cuento un caso muy tonto, pero que es muy cercano porque está ligado a Facility, que es la simulación de un autoservicio, de una cafetería que teníamos en uno de nuestros clientes en Beringer, en Barcelona, ¿no? Ellos tenían mucha afluencia de público, de visitadores médicos, organizaban congresos y suponía un verdadero colapso como coincidiera el congreso con la gente de producción, que iba a la cafetería a la misma hora. Querían cambiar el autoservicio y en un proyecto de una semanita, nada, 5 días, se valoraron distintas alternativas y se vio cuál de esas alternativas que tenían, que era una pasta, al final cambiar todo eso, todas las instalaciones de cafetería, cuesta bastante dinero. Pues por un proyecto de una semanita se validó cuál de las alternativas realmente iba a ser más eficiente para eliminar el colapso. Os pongo un ejemplo tan sencillo porque creo que representa muy bien lo que se consigue con la simulación, que se puede conectar a toda esta información que nos viene ahora mismo de todas partes del edificio, ¿no? Y lo rápido que tenemos el retorno. Muy bien. Gracias, Carmen. Pues nada, yo creo que para ser puntuales veo que no hay preguntas en el chat. En cualquier caso, bueno, me vais a disculpar que empecé con la bienvenida, no me presenté, soy Rosa Díez, responsable de Administración de IMA España y Coordinación. Disculpo también la ausencia de Rebeca Farpón, mi compañera, gerente de la asociación, que por un tema personal no ha podido estar. Os recuerdo que esta sesión ha quedado grabada y la colgaremos en nuestro canal de YouTube y divulgaremos en nuestros perfiles de redes sociales de LinkedIn y Twitter de IFMA España y se publicará en los newsletters también digitales que enviamos a todos. Entonces, cualquier duda, ahí tenéis los contactos y bueno, que muchísimas gracias por contar con vuestra colaboración. Espero que haya sido interesante para todos y nada, seguimos trabajando en IFMA España por todos nuestros socios y por todos los interesados en el ámbito del FM. Muchísimas gracias, Julia. Gracias, Carmen. Y gracias a todos los asistentes. Un saludo. Adiós. 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 Adiós.